Buenas tardes, hoy les voy a explicar un ejercicio del potencial eléctrico en una esfera. Entonces, pues debemos tener un concepto claro principalmente que es la diferencia de campo eléctrico. La diferencia de campo eléctrico está dada por la siguiente ecuación. Entonces, un delta de diferencia de potencial eléctrico es igual a menos la integral de un vector que es el campo eléctrico por un diferencial de desplazamiento. Todos estos son ambos vectores, por lo que tienen dirección y magnitud. Entonces, ¿qué queremos hallar nosotros principalmente? Sabemos que queremos hallar el potencial eléctrico que se da en una esfera como la siguiente. Entonces, acá tenemos nuestra esfera y vamos a hallar las márgenes para que se vean 3D. Bueno, ya que tenemos la esfera, conocemos que, pues, o sea, que va a existir, digamos, la esfera va a tener siempre un radio R. Este radio R que va a existir desde esta parte hasta esta parte lo vamos a llamar como un R mayúscula. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a identificar lo siguiente. Entonces identificamos que para la diferencia de potenciales siempre va a ser un potencial B menos un potencial A. ¿Qué es lo que pasa con el potencial A? Nosotros vamos a decir que, bueno, debe existir una carga al exterior de esta para que no la afecte. Obviamente, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a intuir? Para que esa carga que debe estar por acá muy lejos, debe estar lejos, van a existir unas líneas de campo eléctrico como son las siguientes. Acá vamos a poder ver que digamos, acá se genera una línea de campo eléctrico, acá también, que tienen que salir de la esfera obviamente. Cada una debe tener su respectiva línea y así. Esas líneas de campo eléctrico cada vez van a ser como menos representativas dentro de pues, el marco, por lo que o sea, se va a disminuir como el potencial que se genera cada una. Entonces esta línea cada vez va a ser, digamos, como menos, hasta que ya se va a ver que esta esfera que está acá no va a ser afectada, no va a afectar el campo eléctrico con estas líneas. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a decir lo siguiente. Como esta diferencia de potencial B significa el de la esfera y la diferencia de potencial en A significa la de esta esfera, la cual estamos encontrando, la cual se encuentra en el infinito, podemos decir lo siguiente, que esta diferencia de potencial va a ser cero. Y vamos a seguir con lo siguiente. Siguiendo con base de esto, vamos a decir que entonces va a existir tanto un campo eléctrico externo desde esta parte hasta esta parte y un campo eléctrico interno. Entonces, ¿cómo vamos a representar el campo eléctrico interno? De la siguiente manera. Y el campo eléctrico externo. Para el campo eléctrico externo, se supone que pues las líneas van a querer entrar desde estas fuerzas está la esfera y por lo tanto en el campo eléctrico interno lo que vamos a hacer es que vamos a poner pues una pequeña esfera dentro del campo eléctrico como la siguiente. Acá tenemos nuestra esfera
Y vamos a crear una pequeña esfera acá que dentro de esto va a tener, aquí va a tener un radio R minúscula, y de aquí a aquí va a existir un R mayúscula, que es el radio de la esfera, normalmente. Entonces, por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, va a existir ahora dos integrales muy importantes, la que se genera por el campo externo y la que se genera en el campo interno, obviamente. Vamos a decir lo siguiente, se presenta que, bueno, el potencial en el punto E es igual a la menos la integral desde un punto el cual se encuentra en el infinito, como es este punto que está acá, el electrón, en nuestro dicho caso, bueno, esta figura principalmente va a estar llena de átomos positivos, como habíamos dicho principalmente. Bueno, entonces acá va a ser la integral desde el infinito, que es el punto que está más lejano, hasta un punto E, el cual, ¿qué va a ser ese punto E? Nosotros vamos a identificar que existe acá un punto muy cercano a la esfera. Ese punto es el que vamos a llamar punto E. O podemos identificarlo luego como el punto que es R mayúscula, que es hasta que llega hasta el radio de la esfera. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. La diferencia, el potencial eléctrico en ese punto, para este punto, va a ser igual a la integral menos la integral de infinito hasta el punto E. Es lo siguiente, de un campo eléctrico externo, hay que recordar que todo esto son en vectores, obviamente. Y por lo tanto, como son vectores, también debemos multiplicar por coseno de un ángulo. Coseno de un ángulo para que sea el vector unitario. Y por lo tanto, para el otro caso que nosotros tenemos ya de la misma esfera, pero ahora nosotros queremos ver un campo interno. Acá está la esfera. Nosotros conocemos que de aquí a aquí existe un radio R. Siempre va a ser constante. Un radio R. Y que de aquí a aquí va a existir un radio R minúsculo. Entonces que acá podemos decir que para el campo eléctrico externo, que podemos decir lo mismo que la misma integral. Entonces acá pues podemos copiar esto. Vamos a pegar. Vamos a decir que es esta misma integral, pero ahora ¿qué es lo que va a cambiar? Obviamente, que ya no es el campo externo, sino interno. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Obviamente, que ya no es desde un punto al infinito, sino que acá, como no mostré, ya acá, digamos, van a entrar unas líneas de campo. Ya las líneas de campo no van a ir hacia afuera, obviamente. Como se pueden observar aquí. Cuando ya tenemos esto, nosotros podemos decir lo siguiente.
Entonces acá marco una línea y que estas integrales obviamente les cambiamos el límite, ya no va desde menos el infinito, sino que va desde un punto, llega al punto R mayúscula, que es acá donde está esta parte de la superficie de la esfera, hasta un punto el cual denominamos de este R minúscula, que es el de la esfera, obviamente. Listo. Para seguir, concluimos lo siguiente. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial eléctrico es igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento. Pero como nosotros estamos calculando el de la esfera, tenemos que sumar estas dos integrales. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Entonces acá tenemos nosotros esto. Vamos a decir que la diferencia, que el potencial en B es igual a menos la integral siguiente. Ya como conocíamos esta integral, desde el punto de infinito hasta un punto B de nuestra integral, que es un campo exterior, obviamente, por un diferencial de desplazamiento. También eso por el coseno, todo eso por el coseno de un ángulo. Y a eso le vamos a sumar la integral, otra integral que va a ser del campo interno. Integral desde R hasta R minúscula del campo eléctrico interno por diferencial de desplazamiento por el coseno de un ángulo θ. Listo, tenemos esto. Vamos a subir un poquito. Ya tenemos esto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro problema? Nosotros ¿qué desconocemos de acá? El campo eléctrico externo, obviamente, el campo eléctrico interno, que se va a ser nuestras primeras problemáticas. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Podemos decir que existe obviamente la esfera. Entonces vamos a hacer la esfera de nuevo y vamos a utilizar algo muy importante que utilizamos la vez pasada o en anteriores ejercicios, lo cual es la ley de Gauss. Entonces acá tenemos nuestra esfera. Y tenemos que para esto, bueno, van a existir cargas positivas. Vamos a decir que la esfera es de cargas positivas, obviamente. Entonces van a encontrarse muchas cargas positivas en toda la esfera, como se ve acá siguiente. Obviamente. Después de eso, vamos a decir, según Gauss, vamos a aplicar dos cosas. Obviamente, un campo eléctrico que va a ser el externo. En este momento vamos a hacer el externo, vamos a decir que R, no, perdón,
acá vamos a decir que R es mayor que un punto B, el cual denominamos acá que estaba muy cerca. Listo. Se supone que para la ley de Gauss, supuestamente él usa, digamos, se usa esta ley de Gauss que es una superficie cerrada creando una superficie imaginaria, obviamente. Pero Gauss utiliza esta ley para cuando son figuras que son figuras compuestas que son regulares, obviamente, como lo son la esfera. Entonces acá nosotros creamos una superficie imaginaria para el campo exterior, la cual va a ser la siguiente. Entonces, vamos a ponerle un color, pues para que se pueda ver mejor, obviamente. Esta es la superficie gaussiana y vamos a ver que digamos desde esta superficie obviamente van a salir el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico. Y así sucesivamente. Como ya tenemos lo siguiente, podemos decir que bueno, esto primeramente también son todos vectores, entonces todo lo que vamos a trabajar también son en vectores. Va a cambiar el color predeterminado que utilizaba que era negro, y vamos a decir lo siguiente. Entonces, hay que reconocer algo muy importante. Se supone que estas son las líneas bueno, de campo eléctrico que nosotros tenemos. Entonces, este va a ser el campo eléctrico. Y bueno, y nosotros principalmente nos preguntamos, entonces, ¿cuál sería el vector unitario n? Porque nosotros siempre debemos multiplicar ese vector por un vector unitario para que dé un escalar. Entonces, se supone que el vector unitario n siempre tiene que salir perpendicularmente de la superficie de la figura. Entonces, nosotros qué vamos a decir, ¿cómo es una esfera? Pues perpendicularmente siempre va a ser así y se va a formar 90 grados, ¿sí? Con respecto a la superficie. Ya sabemos que acá está el campo eléctrico. Y acá está, obviamente, n. Ahora tú te vas a preguntar, ¿qué ángulo llegan a formar estos dos vectores? Si se supone que el campo eléctrico está así, y pues el vector n está así. Pues como están en la misma línea, se supone que acá sería 0 grados. Como podemos ver la siguiente. Entonces acá se forma un ángulo de 0 grados, obviamente por lo que van en la misma línea. Podemos decir ahora lo siguiente. Se dice que el campo exterior, por lo tanto, es el campo eléctrico exterior es igual a la integral con superficie gaussiana, la integral de superficie cerrada de un vector unitario, de un vector de campo eléctrico por un diferencial de desplazamiento por un vector unitario. Sí, obviamente. Y nosotros que, según la ley de Gauss, que dice que bueno, que el campo eléctrico en vector por un diferencial de desplazamiento por un vector unitario n es igual a la carga encerrada por un epsilon sub 0.
Y después de esto, nosotros, bueno, ya principalmente vamos a decir que esto es, son vectores, que ese es un vector unitario. Entonces, como ya teníamos que, bueno, el coseno es de 0 grados, bueno, principalmente debemos hacer lo siguiente, para que sea obviamente más claro para las personas. Entonces, la integral de la superficie gaussiana E por, por n, por el coseno de un ángulo teta, por un diferencial de, bueno, de desplazamiento. Eso va a ser igual, sigue siendo igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Ya que nosotros tenemos lo siguiente, vamos a decir, vamos a seguir y vamos a decir que digamos, ahora como el ángulo que se formaba era de 0 grados, entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces seguimos con la integral de la superficie cerrada. Decimos que es el campo eléctrico, sigue siendo el vector por el vector unitario siempre va a ser 1 normal, por el coseno de 0 grados, por un diferencial de desplazamiento es igual a una carga encerrada dividido epsilon sub 0, como puede ver acá. Entonces ahora tú te vas a preguntar, bueno, ¿cuánto es el coseno de 0? Si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos va a decir que el coseno de 0 es 1. Entonces seguimos acá, siguiente, y nosotros podemos decir, entonces acá armamos una línea para que se pueda seguir. Entonces tú haces que la integral, sigue la integral de la superficie cerrada de Gauss. Entonces seguimos acá. Integral de la superficie cerrada. Entonces como esto se supone que es el coseno de 0 es 1, entonces queda 1 por 1, 1. Sigue siendo 1. Entonces esa integral va a seguir siendo el vector del campo eléctrico por un diferencial de desplazamiento. Pero ya no es un vector, por lo que estamos utilizando el vector unitario. Entonces queda lo siguiente, la integral de la superficie cerrada de E por un diferencial de desplazamiento es igual. Ahora mira algo muy inusual. La carga está encerrada, es algo que normalmente tú te preguntarías, pero no, la carga no está encerrada. Porque como puedes ver en lo siguiente, la carga está siendo encontrada por fuera. Estamos encontrando la carga por fuera, por lo que es el campo exterior. Entonces ahora tú no vas a decir que es igual a la carga encerrada, sino que vas a decir que solo es la carga normal. Y acá vas a decir que es epsilon sub 0. Eso nunca va a cambiar, obviamente. Listo. Ahora vas a seguir con que el campo eléctrico es constante. Por lo tanto, va a salir de la integral. Entonces tú dices que el campo eléctrico por la integral de la superficie gaussiana, un diferencial de desplazamiento, o acá en vez de diferencial de desplazamiento, perdón, no me he equivocado, es un diferencial de área. Entonces acá tenemos que tener muy en cuenta eso, que acá cambia esto a ser un diferencial de área, acá un diferencial de área, acá un diferencial de área, y acá un diferencial de área.
al igual que acá un diferencial de área. Esto va a ser igual a la carga normal dividido un epsilon sub 0. Entonces, como podemos ver siguiente. Ahora tú te preguntarás, bueno, ya tenemos el campo eléctrico, es una constante. ¿Y cuál es la integral de un diferencial de A? Obviamente es A por el área normal. O sea, la integral de diferencial de A va a ser A. Entonces al final te va a quedar que es E por A es igual a una carga normal, a la carga normal, dividido epsilon sub 0. Y ahora tú te preguntarás, bueno, nosotros tenemos el campo eléctrico, no, pero tenemos el área, tampoco, tenemos la carga, tampoco. Lo único que tenemos es epsilon sub 0, pero ¿qué conocemos del área? Que principalmente es una esfera. ¿Cuál es la área de la esfera? La pregunta. El área de la esfera es la siguiente. Entonces acá vamos a poner en un lado área de una esfera, lo vamos a representar con 1. Entonces el área de una esfera es igual a 4 un momento. Bueno, siguiendo vamos a decir que es 4 pi por r minúscula, obviamente, que siempre va a ser la misma, al cuadrado. Entonces acá borramos esto, y acá ponemos esto. Digo, es r al cuadrado. Tenemos que es eso. Y acá vamos a seguir. Entonces va a ser el campo eléctrico por el área. El área ya tenemos que es 4 pi por r al cuadrado. R minúscula, perdón. R minúscula al cuadrado. Entonces va a ser igual a la carga normal. Vamos a ver la carga normal dividido epsilon sub 0. Epsilon sub 0. Ya tenemos esto y pues lo siguiente va a ser despejar obviamente. Entonces de esto vamos a tener que el campo eléctrico, hay que recordar siempre que este campo eléctrico es exterior. Entonces acá podemos recordar acá en esto que el campo eléctrico es campo eléctrico exterior. Bueno, no es tan necesario, sino que podemos tener esto y al final podemos decir que cuando despejamos esto, entonces tenemos que lo siguiente. Entonces, el campo eléctrico exterior es igual a, entonces ya sabes que por propiedades lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos que eso es igual a Q, que es la carga. Va a ser que el campo eléctrico exterior es igual a una carga por una carga de 4 pi por un radio al cuadrado y todo eso por epsilon sub 0. Ya tenemos esto. Esto va a ser importante para nuestro cálculo, obviamente. Entonces acá lo señalamos con un asterisco y proseguimos con lo siguiente.
Ahora ya que tenemos el campo eléctrico externo, vamos a seguir con el campo eléctrico interno. Ahora, como nosotros ya tenemos acá que la superficie gaussiana iba por fuera de la misma esfera real, ahora vamos a decir lo contrario, obviamente. Vamos a decir que para este caso vamos a dibujar nuestra esfera. Bueno, primero vamos a dibujar bueno, sí, nuestra esfera normal. Ahora nuestras líneas para que sea 3D. Ya sabemos que la esfera tiene una carga positiva y ahora vamos a hacer las líneas de la superficie imaginaria de Gauss. La vamos a hacer acá. La vamos a hacer de un color para que se vea que es la superficie gaussiana. Entonces, de este color puede ser color rojo, para que se nota. Ya sabemos que, bueno, acá va a existir obviamente nuestra esfera diminuta, que va a cambiar el color porque si no la confundimos obviamente. Bueno, ya sabemos que de aquí a aquí, de este punto a este punto, existe un radio R minúscula y que de esta parte hasta esta parte existe un R mayúscula. Vamos a cambiar acá nuestras líneas. Y para este caso nosotros vamos a decir que ya va a cambiar en nuestro caso. Por lo tanto, R minúscula va a ser menor que R mayúscula. Como podemos ver esto. Entonces R minúscula y R mayúscula, obviamente. Y de acá vamos a decir que ahora el campo eléctrico interno como un vector. Acá le hacemos la línea, perdón. Eso es igual a la integral de la superficie cerrada de un vector del campo eléctrico por un diferencial de área por un vector unitario n. Eso es igual. Ahora nosotros en este caso si vamos a utilizar la carga encerrada porque nosotros vamos a, ya vemos la carga normal que estaba por fuera. Ahora vamos a ver la carga encerrada cuando ya entra. Entonces la carga dividido epsilon sub 0. Epsilon sub 0. Entonces vamos a seguir nosotros. Entonces se supone que para este mismo caso, digamos, las líneas de campo eléctrico siempre va a pasar lo mismo. No importa si el campo, si la superficie gaussiana está dentro o fuera. Las líneas de campo eléctrico siempre van a estar saliendo, por lo que es, ya habíamos mencionado anteriormente, que es una esfera que está cargada positivamente. Entonces, como están cargadas positivamente, sus líneas de campo eléctrico salen de la esfera. Como podemos ver siguiente, acá, acá, acá. Ya. Listo, va a volver a pasar lo mismo que nosotros hicimos acá. Entonces, el ángulo que se va a formar entre el campo eléctrico y el vector unitario n va a ser igual a, ya saben, esto en vector unitario, esto en vector, esto también en vector, y esto va a ser el vector unitario. Entonces va a ser 0 grados. Entonces, pues ya nosotros tenemos un conocimiento y podemos decir lo siguiente. Entonces nosotros ya sabemos que es 0 grados, obviamente. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? Como calculamos acá. Se supone que el coseno de 0 grados es 1. Entonces nosotros tenemos también que el vector unitario es 1. Entonces podemos pasar a la siguiente fase.
Vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a poner acá que, bueno, va a ser el siguiente, va a ser la integral de la superficie cerrada, según Gauss, del campo eléctrico por un diferencial de área. Es igual, acá nos faltó poner que era la carga encerrada, acá me equivoqué, encerrada, bueno, vamos a utilizar estas siglas para encerrada y vamos a decir lo siguiente, es igual a una carga encerrada dividido un epsilon sub 0. Y de esto vamos a decir lo siguiente. Entonces se supone que el campo eléctrico siempre va a ser constante. Y podemos saltar lo siguiente. Hago esto acá. Entonces decimos que el campo eléctrico por la integral de la superficie gaussiana de un diferencial de área es igual a la carga encerrada dividido un epsilon sub 0. Ya tenemos esto. Y nosotros de acá podemos decir que entonces el campo eléctrico por la integral de la superficie cerrada de un diferencial de área va a ser igual a esa misma área. Es igual a la carga encerrada, como habíamos mencionado anteriormente, por un dividido un epsilon sub 0. Y luego de esto, vamos a seguir. Entonces ya sigamos con lo de que el área ya tenemos que es esto, obviamente. Entonces proseguimos a que, entonces el área por 4 pi por r al cuadrado. Todo eso es igual a, perdón, sobre un epsilon sub 0. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, entonces acá lo que va a pasar, vamos a hacer una línea acá, es decir que esto sigue acá. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que este campo eléctrico, el cual habíamos dicho que era el campo eléctrico interior es igual a la carga, es igual a la carga encerrada en este caso, dividido un epsilon sub 0. Tenemos este otro que es muy importante. Ahora tú te preguntarás, ¿será que podemos resolver la integral de una? Existe que existe que nosotros desconocemos cuál es la carga encerrada y cuál es la carga normal. Sí, obviamente. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser, vamos a utilizar la densidad volumétrica, por lo que es una esfera y vamos a decir lo siguiente. Como es densidad volumétrica, entonces acá densidad voy a mencionarla con una P. Entonces densidad volumétrica es igual a, se supone que es a una carga dividido un volumen encerrado o un volumen para nuestro caso. Nosotros podemos decir también que también va a existir lo mismo pues para la densidad volumétrica para una carga cerrada, una superficie cerrada. Entonces vamos a decir densidad volumétrica es igual a una carga encerrada
dividido un volumen encerrado. Vamos a decir esto. Esto es para demostrar que pues ambos son iguales y que no hay ningún cambio, obviamente. Entonces ahora tú te vas así y vas a igualar las dos. Por lo tanto va a quedar lo siguiente. Vamos a decir que la carga dividida el volumen va a ser igual a la carga encerrada dividido el volumen encerrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Como ya lo tenemos igualado, vamos a decir lo siguiente. Vamos a despejar esta carga encerrada y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si nosotros queremos despejar esta carga encerrada, ¿qué vamos a hacer? El volumen encerrado lo vamos a pasar a multiplicar. Y entonces queda que al final queda que la carga encerrada es igual a división de U por un volumen encerrado dividido el volumen normal. Entonces acá podemos seguir con esto. Vamos a decir que la carga encerrada es igual. Entonces, bueno, principalmente vamos a hacerlo acá al lado. Entonces, el volumen de una esfera es el siguiente. El volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por r al cubo. Como podemos ver acá, entonces nosotros acá desconocemos cuál es el valor de la carga, entonces podemos decir que acá esto es igual a la carga por el volumen encerrado, que va a ser el mismo volumen normal. Entonces acá ponemos que es, copiamos, entonces acá debemos volver a poner, entonces ponemos 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces sobre el volumen normal, que también va a ser 4 tercios por pi por r al cubo. Listo, ya tenemos esto. Ya tenemos que la carga encerrada va a ser igual a esto. Ahora hay que ver qué podemos simplificar acá, obviamente. Entonces podemos simplificar el 4 tercios con 4 tercios. No, perdón. Hay que tener algo muy en cuenta, es que el volumen de la esfera real, por lo que vemos acá, es con R mayúscula. Entonces, por lo tanto, acá, perdón, acá cambia de ser R minúscula a R mayúscula. Y el volumen encerrado va a ser R minúscula, obviamente. Entonces, ¿qué podemos seguir cancelando ahí? Entonces, cancelamos pi con pi. Y al final nos va a quedar que esto, o sea, la carga encerrada, es igual a esta fracción AQ por R al cubo. Todo eso sobre R al cubo. Ya tenemos lo siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ya podemos reemplazar en lo que son las diferentes fórmulas. Es decir, acá,
que el campo eléctrico interno, ¿recuerdas? Este mismo, acá lo tenemos, que el campo eléctrico es igual a la carga encerrada por epsilon sub 0, pero acá nos faltó algo muy esencial, que es multiplicar por 4pi, 4pi por r al cuadrado. Listo. Ahora ya tenemos la carga encerrada, o sea que acá podemos ya despejar esto. Entonces, por lo tanto, tenemos acá lo siguiente. Entonces, vamos a copiar y pegar esto. Tenemos que, bueno, ya la carga encerrada va a ser esta fracción q r al cubo sobre r mayúscula al cubo sobre eso. Entonces ya como se sabe por extremos y por medio, entonces va a quedar lo siguiente. Entonces nosotros nos va a quedar, al final nos va a quedar lo siguiente. Entonces el campo eléctrico interior es igual a Q por R al cubo sobre, bueno, 4 por pi. 4 por pi por epsilon sub 0 epsilon sub 0 por un R mayúscula al cubo R mayúscula al cubo y todo eso por un R minúscula al cuadrado. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Obviamente, vas a cancelar lo siguiente. Entonces vas a cancelar acá estos 3 con este 2 de abajo, pero obviamente acá va a quedar uno arriba. Por lo tanto, va a pasar lo siguiente. Vamos a decir que ese campo eléctrico interior es igual Q por R sobre acá 4pi por un epsilon sub 0 por un R mayúscula al cubo. Entonces ya tenemos lo siguiente. Y ahora podemos ir a lo último, que es lo de esta integral, obviamente. La integral que teníamos acá principalmente. Seguimos trazando nuestras líneas. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que va a ser la integral la diferencia de potencial en el, bueno, potencial eléctrico en el punto B. Acá podemos poner que B, el punto B es igual a menos, abro corchetes, la integral de desde infinito
hasta un punto. Este punto ya no lo vamos a llamar B, sino que ya como vamos a decir que ya va a llegar a la superficie de la esfera, como podemos ver acá, acá esta superficie, ya vamos a llamar a ese punto R mayúscula. Y el campo exterior que era, acá lo calculamos, entonces era Q. Entonces para que se nos sea más sencillo, vamos a poner esta, la vamos a copiar, la vamos a pegar, vamos a pasar esto aquí, vamos a seguir acá. Vamos a poner esto acá, Santander. Eso, más todo eso por un diferencial de desplazamiento de L, más otra integral que va a ser la siguiente, la integral de, entonces va a ser desde el punto R, el cual, bueno, de la esfera, el cual vamos a encontrar acá, hasta el punto R minúsculo, que va a estar acá, que si no se ve bien, voy a hacer la siguiente esfera acá. Entonces la voy a hacer más grande. Entonces se supone que tenemos esto. Tenemos acá esto. Y acá esto. Entonces, para la esfera que nosotros vamos a hacer pequeña, va a ser la siguiente. Esta y vamos a mover un poquito acá. Y aquí va a existir un R minúsculo. Y de aquí va a existir un R mayúscula, obviamente. Ya teniendo eso claro, vamos a decir que ahora esta integral va desde los siguientes límites, desde R hasta un R minúsculo, de lo siguiente. Acá la calculamos y al final se supone que era QR, entonces acá ponemos QR por 4pi, todo eso por R, acá nos había dado R mayúscula al cubo, por todo eso por epsilon sub 0. Todo eso por un diferencial de desplazamiento y al final cerramos nuestros corchetes. Ahora listo, se va a generar otro problema. Bueno, tú tienes que acá es la carga, tienes 4pi r al cuadrado, bueno, no existen inconvenientes ni nada. Pero mira este diferencial de desplazamiento, ¿ves aquí alguna variable con L o constante con L? No es cierto, ahora vas a decir lo siguiente. Vas a tener la esfera aquí, hacer estas líneas un poco más así. Y pues ya no vamos a mirar tanto la esfera pequeña, sino que vamos a hacer lo siguiente. Entonces cambio acá las líneas. Van a existir líneas de campo eléctrico que van a salir así, obviamente van a salir de la superficie. Bueno, y nosotros vamos a decir, esta línea obviamente se va a alargar y esto va a ser el campo eléctrico.
voy a hacerla aquí más grande para que se pueda notar más. Entonces este va a ser el campo eléctrico. Nosotros conocemos que el diferencial de desplazamiento va a ir en contra. Va a existir acá, como podemos escribir acá, dl es igual a un diferencial de desplazamiento. Entonces de acá podemos conocer lo siguiente. Podemos decir acá que como el diferencial de desplazamiento va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico, el diferencial, ahora tenemos que hallar un diferencial de R, por lo que estas integrales están variando en función de un R minúsculo. Entonces debemos hallar ese diferencial de R, el cual se va a simbolizar de la siguiente manera. Como el diferencial de desplazamiento va hacia allá, entonces nosotros podemos decir que el diferencial de R va a ir hacia acá, hacia donde se dirige nuestra partícula que estaba anteriormente, acá como lo mencionamos. Y es lo siguiente. Entonces acá hacemos y acá ponemos que esto es un diferencial de R. Ahora tú te vas a preguntar, ¿cómo podemos convertir ese diferencial de desplazamiento en diferencial de, bueno, en diferencial de R? Entonces, ¿qué será igual el diferencial de desplazamiento? El diferencial de desplazamiento es igual dentro de esa misma coordenada que vamos a encontrar, dentro de esa misma coordenada, menos de R. Entonces podemos decir que diferencial de desplazamiento es igual a menos de R. O también podemos decir lo siguiente, que dl, que dr es igual a menos dl. Listo. Entonces ya acá tenemos nuestras integrales y ya podemos cambiar todo. Listo. Entonces acá vamos a hacer otra línea. Vamos a poner esto mismo. Vamos a poner acá y esto lo vamos a poner acá. Bueno, ya tenemos esto y pues como para que nos sea más sencillo, entonces vamos a decir dl que era menos dr, menos dr minúscula, y bueno, acá quitamos la multiplicación porque no es tan necesaria, pero ya sabemos que se está multiplicando por menos d, y acá ponemos un espacio para que se sepa que se está multiplicando, o no, o para que se sepa mejor. Acá ponemos esto y seguimos con lo siguiente. Entonces de acá podemos decir que ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Entonces se supone que acá, ¿qué se supone que de todo esto sería constante, obviamente? Entonces nos vamos a fijar, hay un diferencial de R minúscula, o sea que R minúscula está variando, obviamente, va a variar. Y con el mismo dibujo, pues acá lo podemos ver que va a variar. Pero R mayúscula siempre va a ser el mismo, entonces por lo tanto va a ser constante. ¿Qué podemos decir acá? Entonces hay algo muy importante que recordar y que digamos que lo usé, que se usa. K es igual a lo siguiente, a 1 sobre 4, 4pi. 4 por pi por un epsilon sub 0, obviamente. Y acá podemos decir lo siguiente para esta integral. Entonces, ten
algo muy en cuenta. Entonces, digamos, las cargas van a salir, sí, obviamente, las cargas, cargas. Esta carga va a salir, esta carga también va a salir. O sea que hay un factor común entre las dos, obviamente. Como hay un factor común entre las dos, y mira, mira que acá hay como si fuera un imaginario, acá en este punto. Entonces, 1/4pi por epsilon sub 0 es k, obviamente. Acá también, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar q, como ya habíamos mencionado anteriormente, y acá también hay un 1 imaginario. Entonces, 1/4pi por epsilon sub 0 también va a salir. Entonces, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que eso va a ser igual bueno, antes de tener esto en cuenta, entonces va a ser, digamos, menos, va a quedar acá menos, obviamente. Entonces vamos a hacer paso a paso para que nos demos más cuenta. Entonces menos, vamos a copiar esto. Es acá menos la integral desde un infinito hasta un R mayúscula de lo siguiente, de la carga por 4pi R minúscula al cuadrado, todo eso por epsilon sub 0, eso más la integral desde un R hasta un R minúscula de lo siguiente, de la carga por R minúscula sobre 4pi por un R al cubo y acá vamos a cerrar el paréntesis. Entonces al final vamos a seguir con nuestra integral y va a quedar lo siguiente. Entonces eso va a ser igual, ya conocemos que sacamos bueno, 1/4pi epsilon sub 0 y acá también lo podemos sacar, obviamente, y las q también, por lo que son la misma, entonces va a quedar, y esto por signos, obviamente, entonces acá menos y menos, menos y menos, con el menos de acá se va a cancelar y va a quedar más, entonces acá sacamos k por q, k por q, entonces haremos corchetes obviamente y seguimos haciendo la misma integral. Sacar la integral desde infinito hasta un R mayúscula. Bueno, entonces acá, ¿qué se supone que queda? Acá está R al cuadrado. ¿Dónde está? R al cuadrado está abajo. Entonces queda como si fuera 1/R al cuadrado. ¿Eso en qué lo podemos convertir? Que es en R, un momento, R a la -2, obviamente.
R a la menos 2, todo eso por un diferencial de R. Más. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, ya sabemos que este R mayúscula es constante, siempre va a ser el. Entonces acá lo podemos sacar de la integral y podemos decir que es 1 sobre R al cubo. Todo eso por la integral desde R mayúscula hasta R minúscula. Ya sacamos Q, ya sacamos 4pi y ya sacamos el R mayúscula. O sea que acá solo queda R por un diferencial de R. Vamos a decir que acá vamos a montar esto. Acá vamos a hacer una línea. Y vamos a seguir acá. Así lo siguiente. Entonces acá, bueno, calculamos la integral. Entonces acá queda K por Q. Entonces por la integral de, vamos a hacer lo siguiente. Entonces se supone que la integral de R a la menos 2 va a ser, bueno, si le sumamos 1, R a la menos 1 dividido menos 1, entonces al final va a quedar que es menos 1 sobre R. Sobre R. Entonces eso lo vamos a calcular dentro de estos dos intervalos. Le voy a poner así, acá, de este intervalo que va a ser R mayúscula, y este intervalo que va a ser infinito. Bueno, todo eso más más, bueno, tenemos que era 1 sobre R al cubo, mayúscula, obviamente, R al cubo, y teníamos que acá la integral de R, obviamente, se le suma 1, entonces queda R al cuadrado sobre 2. Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar esto por R. Acá ponemos esto, acá, R al cuadrado sobre 2. Vamos a seguir lo siguiente. Y vamos a calcular esto en dos límites. Entonces, un momento. Ponemos esto acá. Ponemos esto. Buscamos la opción. Le vamos a calcular acá en los límites que habíamos conocido anteriormente, que es R minúscula y R mayúscula. R minúscula y R mayúscula. Vamos a correr esto aquí. Listo. Acá más centrado y acá vamos a seguir con calculando las integrales. Entonces K por Q por, bueno, ahora vamos a calcular este integral dentro de esto. Y vamos a decir que, bueno, tenemos que reemplazar esa R minúscula con la R mayúscula, por lo que es el límite superior menos el límite inferior. Entonces queda menos 1 sobre R menos
y acá vamos a calcular el límite. Límite, ¿cuánto? Un momento. No está funcionando. Sirve, entonces ponemos el límite cuando t tiende al infinito. Tiende al infinito de lo siguiente. De 1, ponemos acá fraccionarios, 1 sobre r, digo, perdón, t, y acá cerramos. Entonces nosotros, ¿cómo decir? Entonces, digamos que t fuera al infinito, 1 sobre el infinito, obviamente va a dar 0. Es un número muy cercano al 0. Entonces vamos a decir que es 0. Esto daría 0. Entonces, por lo tanto, acá va a quedar menos 1 sobre r. Listo. Y acá vamos a seguir con esto de la derecha. Vamos a decir más. Acá vamos a abrir un fraccionario. Entonces va a quedar 1. Vamos a seguir con ese 1. Y acá vamos a multiplicar estos dos, obviamente. Entonces 2 por r al cubo. Bueno, y para utilizar los límites de integración para ese r al cuadrado, entonces vamos a decir esto, lo siguiente. Entonces r al cuadrado lo intercambiamos por r, bueno, va a quedar r al cuadrado. Entonces va a seguir siendo lo mismo. R al cuadrado R al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Vamos a cerrar este paréntesis. Ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces se supone que este K por la carga está multiplicando a todo esto. Bueno, acá nos faltó poner otro paréntesis después de esto. Está multiplicando a todo eso. Entonces acá podemos decir lo siguiente. Entonces acá menos K por Q por la carga dividido R, que es esta misma R, y acá más, volvemos a hacer el fraccionario, K por Q, y acá va a ser 2, vamos a sacar el 2, y que vamos a hacer lo siguiente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer acá es que vamos a meter este R al cubo acá entre estos dos. Entonces vamos a volver a poner el fraccionario, R acá, R al cuadrado sobre R al cubo. Todo eso menos otro fraccionario que es 1 sobre R. Entonces veamos qué podemos hacer siguiente acá. Lo siguiente que podemos hacer es seguir con menos K por Q sobre R mayúscula más. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Acá lo vamos a señalar un momento. Esto por esto y esto por esto. Entonces acá va a quedar más KQ R 2 por
R mayúscula al cubo más K por Q, que por este uno, bueno, va a dar lo mismo. Y acá 2R. Y pues siguiendo, podemos decir lo siguiente. Entonces acá tenemos que es menos uno, no, menos uno sobre uno. Acá es un medio. Entonces, con nuestra calculadora, tenemos menos uno sobre uno, por lo que está el mismo exponente, los mismos, R mayúscula también. Entonces, con menos uno sobre uno más un medio, queda menos un medio. Entonces, podemos decir que eso es igual a menos un medio menos un medio de K por Q sobre R. Eso más lo siguiente que sería K por Q por R al cuadrado sobre 2R al cubo. Y ya, esta sería, eso es igual a la, y vamos a poner acá diferencial de potencial. Y ya, esta va a ser la diferencia de potencial eléctrico en la esfera. Voy a poner acá, es igual. Y así concluimos. Pienso que la álgebra debería ser así. Y muchas gracias por ver. Hasta la próxima.